Vamos al orden del día de la comisión. El primer punto del orden del día es la comparecencia del director general de la Confederación de Autismo España, don Jesús García Lorente, para informar sobre la situación actual y planes de futuro de la entidad, así como las propuestas e iniciativas para la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno de espectro autista, TEA, en España. De la que es autor el senador Marcos Arias Tomás, del Grupo Parlamentario Mixto. Antes de nada, quiero dar las gracias a don Jesús García Lorente por su comparecencia. Decirle también que dispone de un tiempo aproximado de unos 20-25 minutos para exponer lo que quiera decir a esta comisión. A continuación habrá un turno de menor a mayor de los distintos grupos parlamentarios y tendrá usted un último turno para cerrar lo que es su comparecencia. Por lo tanto, reiterándole el agradecimiento de la comisión, tiene usted la palabra para su exposición. Sí, buenos días. Señor presidente, miembros de la mesa, señorías, portavoces, vocales, personal de servicio de la Cámara. Comparecemos aquí en la Comisión de Políticas de la Discapacidad del Senado, a petición del Grupo Mixto, para explicar la situación actual y planes de futuro de la Confederación Autismo España, que es la entidad que vengo a representar, así como las propuestas e iniciativas de mejora de la calidad de vida de las personas con TEA. Quiero comenzar agradeciendo al Grupo Mixto que nos haya pedido esta comparecencia y a los miembros de la mesa por haberla acordado. Igualmente, mostrar la satisfacción del colectivo de personas con TEA y sus familias, porque es la primera vez que comparecemos en esta comisión, pero también es la primera vez que comparecemos en el Senado, pese a que somos un colectivo que llevamos años y años funcionando. Así que estamos de enhorabuena y estamos contentos. Para ordenar la presentación y para que sea más eficiente, la presentaré en 3 bloques. Primero presentaré brevemente lo que es los trastornos del espectro del autismo. Después lo que es la Confederación Autismo España y cuáles son nuestros planes de futuro y en qué situación estamos. Y por último, una serie de propuestas en base a la situación actual de los TEA en España. Respecto al trastorno del espectro del autismo, pues en los últimos años los avances de conocimiento disponible relativo al trastorno del espectro del autismo se han producido modificaciones conceptuales en base a los 2 sistemas de clasificación fundamentales, que es el DSM-5 de la Sociedad Americana de Psiquiatría y la CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud. Por lo cual, el término trastorno del espectro del autismo incluye y globaliza lo que era autismo, trastorno general del desarrollo y síndrome de Asperger. Ahora mismo en los 2 sistemas de clasificación existe trastorno del espectro del autismo, eso sí, con una graduación de grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo de las necesidades de apoyo. Este asunto es interesante porque a partir de ahora todos los diagnósticos y todos los certificados, lo que es correcto que ponga y aparezca es trastorno del espectro del autismo. Y este asunto nos genera bastantes problemas después en normativa y legislación que no se aplica por esto precisamente, que comentaré más adelante. Así pues, el trastorno del espectro del autismo fundamentalmente engloba dificultades de comunicación e interacción social y, por otro lado, de flexibilidad de pensamiento y conducta. Cabe señalar que no es posible determinar una causa, aunque sí que sabemos que hay una gran implicación genética. Ahora mismo sabemos que al menos el 10% de los casos tiene una base genética identificada y ya se han referido fundamentalmente 3 genes que incrementan la susceptibilidad del autismo, aunque es probable que su etiología se encuentren implicados muchos más y que se vean afectados por factores genéticos y también ambientales. Decir que todavía queda mucha investigación en este sentido y que todavía hay mucho que por conocer. Lo que sí sabemos y está claro es que afecta al neurodesarrollo desde las etapas prenatales del mismo y por lo cual hay un desarrollo diferente de las personas con TEA y por lo tanto no se cura. El TEA no se cura. Sí que es verdad que hay una mejora y muy significativa dependiendo de los apoyos que se presten a lo largo de la vida, fundamentalmente a las edades tempranas, que es uno de los principales problemas que tienen las personas con TEA ahora mismo en nuestro país. ¿Cuáles son las principales características de las personas con TEA? Por un lado, las habilidades de comunicarse y relacionarse. Las personas con TEA pues, tienen dificultades para manejar las pautas verbales y no verbales de comunicación y para comprender la naturaleza de las relaciones sociales. Por otro lado, el patrón restringido y repetitivo de intereses y actividades en comportamiento. Incide en rigideces y incide en la capacidad de las personas para anticiparse, adaptarse de manera flexible a los cambios, etc. Sí que hay una tercera parte que el DSM-5 identifica por primera vez
que son las alteraciones significativas en el proceso de información sensorial. Es decir, las personas con TEA, muchos de ellos tienen hiper o hiposensibilidad al dolor y también a los estímulos. Para ello, os he traído, señorías, un pequeño vídeo, porque no hay nada más que... es un vídeo producido por la National Autistic Society del Reino Unido y viene a identificarnos cuál es la vivencia en esas alteraciones sensoriales en un entorno natural. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? It's fine. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Bueno, señorías, como ven ustedes, es ampliamente limitante esta distorsión de las sensaciones, ¿no? Y sí que decir que, por ejemplo, está habiendo iniciativas últimamente en determinadas localidades que hacen algo tan sencillo como que en festejos, en ámbito público, pues generan determinadas horas sin ruido. Bueno, pues es una buena iniciativa que lo local se está extendiendo. También se está extendiendo a nivel centros comerciales, a nivel espacios públicos. Una cosa tan sencilla como mantener un nivel sonoro o un nivel de estímulos controlado, bueno, pues se está empezando a hacer en España y celebramos que esto ocurra, ¿no? Señalar, por último, que el autismo no está definido por el funcionamiento intelectual. Es decir, hay personas con autismo que tienen discapacidad intelectual y otras que no lo tienen. Hay un porcentaje importante, pero también hay personas con autismo que tienen problemas de salud mental, tienen epilepsia y tienen otras comorbilidades. Lo que define el autismo nuclearmente es estos tres aspectos que he definido anteriormente. Y esto es importante, aparte de a nivel diagnóstico, a nivel legislativo. Nos encontramos con faltas de legislaciones cuando se legisla para discapacidad intelectual. Se está dejando fuera, aparte del colectivo de personas con TEA. Está pasando en las plazas de empleo público, están pasando en las becas, están pasando en toda la legislación del empleo. En cuanto a prevalencia, pues sí que he sabido el aumento espectacular de la prevalencia de las personas con TEA. Estamos hablando, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, de un aumento del año 75 de 1 cada 5.000 nacimientos hasta 1 cada 59 nacimientos en el último estudio de 2014. Como ven, este incremento se refleja en todos los países del mundo, no tiene por qué darse cifras diferentes. Sí que las cifras que manejamos en Europa son un poquito distintas, que ahora las veremos, pero lo importante es quién está haciendo frente a este aumento de prevalencia espectacular. Y pues sin duda lo está haciendo el tejido asociativo. El tejido asociativo, que en el año 95 eran solo 7 entidades que daban respuesta al autismo en el año 95, y que en el año 2014 llegan a 74, que agrupamos desde la Confederación Autismo España. En cuanto a datos de prevalencia, nosotros siempre hemos manejado en España una cifra dada por Autismo Europa, que es 1 cada 100 nacimientos. Las últimas cifras que tenemos es de un estudio de ASDEU, hecho en 12 países europeos, por un grupo de investigadores españoles, dependientes del Instituto de Salud Carlos III, y que nos está diciendo 1 por cada 89 nacimientos en Europa y, por lo tanto, en España.
En cualquier caso, ven que las cifras de prevalencia van cambiando, porque también cambian las formas de realizar los estudios, pero estamos hablando aproximadamente de 1 cada 100, 1 cada 89 nacimientos, 1 cada 80. Y se estima que en España hay unas 450.000 personas con TEA, 1,5 millones, si estamos estimando también el impacto que tiene y la incidencia en las familias, que es mucha. Estamos hablando de un trastorno que venía a ser una enfermedad rara, ahora mismo al trastorno infantil más prevalente que el VIH, cáncer y diabetes infantil juntas. Respecto a la respuesta internacional, pues tanto la ONU en el 2007 declaró el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación del Autismo y en 2012 hizo una resolución sobre la atención a las necesidades de personas con TEA. En 2014, la administración Obama en Estados Unidos hizo una estrategia de autismo, pero sí la dotó de presupuesto con 3.000 millones de dólares. En cuanto a Confederación Autismo España, y lo pasaré rápido, bueno, pues agrupamos en este momento 76 entidades en todo el ámbito estatal. Bueno, pertenecemos al CERMI, a Plataforma de ONGs, al Consejo Nacional de Discapacidad, internacionalmente Autismo Europa, Organización Mundial de la Salud, Pacto Mundial de Naciones Unidas y muy recientemente Consejo Económico y Social de la ONU, ECOSOC. Voy a ir pasando rápido la representación que hay en las comunidades autónomas, porque seguro que a sus señorías les interesa saber el desarrollo autonómico que hay. Galicia es una comunidad bastante desarrollada, con una federación al frente de 12 entidades, asociaciones y federaciones. En Principado de Asturias hay una, País Vasco 2, La Rioja 1, Navarra 1. Castilla y León también tiene bastante desarrollo, con una federación al frente de unas 12 entidades. Aragón 2 asociaciones, Cataluña hay 2 federaciones y en el total 12 entidades, bastante número de fundaciones en el ámbito catalán. En Madrid otras 12 entidades con una federación que las agrupa al frente. Castilla-La Mancha 2, Comunidad Valenciana 2, Región de Murcia 2. Andalucía también tiene bastante tejido asociativo con una federación y 11 entidades. Y Extremadura 1, Canarias 1, Ceuta 1 y Melilla 1. Nos queda Baleares y Cantabria, que tienen una asociación cada una, pero no están dentro del tejido asociativo que agrupa Autismo España. ¿Y qué hacemos desde esta red de entidades? Pues intentamos dar respuesta a todo el ciclo vital, porque las personas con autismo tienen una esperanza de vida igual que cualquiera de los que estamos aquí sentados. Entonces, en el ámbito de la detección y diagnóstico, pues tenemos servicios de diagnóstico especializado e intervención en la atención temprana. En el ámbito de educación, por centro de educación especial y programas de apoyo a la educación ordinaria, en primaria, en la ESO, educación combinada, bachillerato, acceso a la universidad. En empleo, fundamentalmente, programas de empleo con apoyo, que es el que creemos que es más adecuado para las personas con autismo. Vida independiente, servicios de atención diurna, unidades integradas en la comunidad y servicios de vivienda. Algún programa de envejecimiento, y veremos que prácticamente no existen programas de envejecimiento en nuestro país, y después cosas más globales como programas de ocio, programas de apoyo a niñas y mujeres con TEA y programas de apoyo a las familias. En cuanto al tejido asociativo a nivel global, lo que representamos la Confederación como cabecera de toda esta red, pues hacemos incidencia política, relaciones con las instituciones, desarrollo normativos, aportaciones, incidencia social, investigación y conocimiento, que para nosotros es una pata esencial. Todavía hay mucho que investigar de autismo, tanto en el ámbito científico como en el ámbito social, y una línea interna de convergencia y fortalecimiento de nuestro tejido, ¿no? En cuanto a la situación que tenemos en los TEA actualmente en España, bueno, no tenemos datos. La única investigación que se está haciendo la estamos haciendo desde la propia Confederación, y menos mal a través de esas ayudas del IRPF que han quedado bastante dañadas en los últimos años, y menos mal, porque es que no hay datos poblacionales, no sabemos ni cuántos somos. Hay importantes diferencias territoriales, muchísimas. Hay una demanda enorme de servicios, hay servicios saturados. Estamos hablando de que nuestras entidades abarcan todo lo que pueden, pero estamos hablando de 450.000 personas con autismo y que nosotros estaremos dando servicio no más de 25 o 30.000 personas desde la red. El resto no están atendidos desde la red. El resto es los servicios que pueden recibir a través de los servicios públicos. Y eso hay que tenerlo muy claro. Porque parece que es una red bastante amplia, pero damos los servicios que damos.
y una escasa especialización en educación, sanidad, bienestar social, justicia. ¿Qué implicaciones tiene? Pues en los primeros años de vida, retraso del diagnóstico, estamos hablando de diagnósticos más allá de los 3 años. Fíjense que la atención temprana en muchas comunidades autónomas está marcada hasta los 3 años. Si el diagnóstico es posterior, hemos perdido toda la atención temprana, para empezar. Incluso hay bastantes diagnósticos en vida adulta, sobre todo los de grado 1. El diagnóstico más tardío que conocemos es una persona con 65 años. Con 65 años, después de toda una vida, y a los 65 años un diagnóstico. En el ámbito escolar estamos en una cifra de bullying superior al 50%, que como país no nos lo podemos permitir. Y encima los de grado 1, los síndromes de Asperger, estamos cerca del 80% de acoso escolar en el ámbito educativo. O sea que el sistema educativo nos está garantizando lo más básico, que es la seguridad. Desempleo, estamos entre el 80 y el 90% de desempleo. Atención, cuando las personas con autismo llegan a la vida adulta, no tienen ningún recurso donde emplearse y la mayoría permanecen en sus casas. Plazas residenciales, y aproximadamente en toda España hay unas 150 para 450.000 personas. 150, es decir, que la inmensa mayoría están en sus casas. En sus casas residen con los padres, se hacen mayores los padres y se hacen mayores ellos y se deterioran. El 50% de ellos necesita apoyo 24 horas al día. Y bueno, hay una problemática de salud mental añadida y derivada también de esta falta de apoyo, que el 65% de ellos tienen ansiedad y 57% depresión. Bueno, marco para dar respuesta a toda esta problemática. Desde Confederación Autismo España, desde el colectivo, bueno, pues llevamos años haciendo aportaciones tanto al Congreso, Senado y todos los interlocutores políticos. Y la primera moción fue aquí en el Senado en el 2003 por el Grupo Popular. Después el Grupo Socialista hizo otra en el 2007, una PNL en el Congreso. El Grupo Popular volvió a hacer otra moción en el 2009. Convergencia y Unión hizo una en 2011 y la Izquierda Plural en 2014. Todas instando a hacer una estrategia de autismo, una planificación global en el Estado. Paralelamente, han ido surgiendo todas estas legislaciones a nivel internacional, fundamentalmente en el ámbito angloamericano, que es donde más legislación contamos, pero eso sí, legislación y con recursos y presupuestos combinados. Solo hay un país a nivel americano, iberoamericano, que es Perú, pero es verdad que en Europa no hay nada, o no había nada. Hubo una comparecencia en 2014 y una proposición no de ley, perdón, en 2014, con un acuerdo del Consejo de Ministros de 2015 de la aprobación de una estrategia de autismo, que instaba al Gobierno a ponerla en marcha en un año. Bueno, la estrategia está hecha, la estrategia está redactada con pleno consenso de todo el tejido asociativo, pero falta el desarrollo del plan de acción, con acciones y con recursos y con los presupuestos necesarios. Y ahora mismo eso pues no lo tenemos después de 4 años, por lo cual el marco normativo está creado, pero las acciones siguen sin hacerse. Por información de los diferentes ministerios, parece ser que está en Hacienda y se está estudiando las partidas presupuestarias, pero ahí quedó. Es verdad que la inestabilidad política no ha ayudado a nada a esto, pero también es verdad que las personas con TEA el día a día no puede esperar a que se legisle, ¿no? Y por último, centrarme en las demandas prioritarias, que es verdad que recoge esta estrategia. Y nosotros siempre nos centramos en el ciclo de vida: diagnóstico y atención temprana, educación, vida adulta y envejecimiento, desde que la persona nace hasta que llega al envejecimiento. Y después 3 áreas fundamentales, que son transversales, que es la salud y la sanidad, la investigación y la formación, y la sostenibilidad y los servicios. Voy a pasar brevemente por cada uno de estos bloques, que sé que se me acaba el tiempo, presidente. En detención, diagnóstico y atención temprana, pues es importante incorporar herramientas de detención. Estamos hablando que la edad media de sospecha se sitúa a los 22 meses y, sin embargo, los diagnósticos los estamos teniendo a los 3-4 años, como decía antes. Perdemos un tiempo precioso, pero sí que tenemos buenas prácticas. Por ejemplo, en Cataluña hay un procedimiento que a los 2 años ya se emplea, el MChat. El MChat es un test de comportamiento que se pasan junto a los padres y dan los primeros cribados. Bueno, pues ¿por qué no extender eso al resto de comunidades?
En diagnóstico es que nos estamos jugando no solo perder ese tiempo precioso de la atención temprana o de la intervención temprana, sino que estamos arriesgándonos a que si no hay un diagnóstico específico y especializado con profesionales que sepan del autismo, se dan casos tan aberrantes como lo que ocurrió en una comunidad autónoma hace unos años de poner a una persona con TEA un implante coclear. Le operaron 2 veces y le pusieron un implante coclear. ¿Por qué? Porque no respondía. Porque no respondía a su nombre. En cuanto a atención temprana, pues probablemente es de los servicios de atención social más disgregados en todo el territorio. Tenemos sitios que se aplica a los 3 años, tenemos sitios que se aplica hasta los 6 años, tenemos sitios que es intervención especializada en autismo, tenemos sitios que es intervención generalizada. Al final lo que nos está llevando esto es a una privatización o a un ir de las familias a recursos privados donde hay una atención temprana que les está costando entre 1.000 y 1.500 euros. Sin embargo, también tenemos comunidades como Baleares que extienden hasta los 6 años la atención temprana y si hay necesidades siguen extendiéndolo, o como La Rioja, que entienden una atención temprana integral con todos los ambientes con todos los aspectos sociales, educación, sanidad, etc. En educación, fundamentalmente, nos está haciendo falta una flexibilidad de oferta educativa, modalidad de escolarización, fórmulas de escolarización y garantizar una red variada y suficiente de servicios. Estamos hablando de que hay un incremento del 78% de personas con TEA en el ámbito educativo, 33.000 alumnos en el sistema educativo con TEA. Y de ellos, fíjate, con 33.000 alumnos con TEA en el ámbito educativo estamos hablando cerca del 20% de todo el alumnado con discapacidades con TEA ahora mismo. Y tenemos un 83% en educación ordinaria y un 17% en especial. En cuanto a vida adulta, pues como hablaba antes, el 90% de las personas con TEA no tiene empleo. Y nos encontramos con varios problemas legislativos. La Ley 43/2006, en su ámbito de aplicación, está aplicando a parálisis cerebral, a discapacidad intelectual y a enfermedad mental. Como les decía antes, en el certificado, al aparecer trastorno del espectro del autismo, que es lo que está diciendo la CIE 11 y el DSM-5, se están quedando fuera de todas estas políticas. Ni se aplican las políticas de empleo, ni se aplica el Real Decreto de Empleo con Apoyo, ni se aplica ninguna política que pende de esta ley de 2006. Desde luego sería importante hacer una consideración y una modificación de la ley de 2006. En cuanto a servicios de atención diurna, pues es que no tenemos datos, es que el 90% de los datos que tenemos son menores de 30 años. Es decir, de los datos que se manejan en Autismo España, de 0 a 19 el 74% de población, de 5 a 14 el 50% y a partir de 35 años solo el 5%. Y no es que no existan, es que no están localizados y muchos no están diagnosticados. Vida independiente. Pues como les decía antes, señorías, estamos hablando de unos 25 centros aproximadamente de adultos, con 15 plazas cada uno, 150, 180 plazas, y encima no es el modelo por el cual primero hay que optar. Estamos optando por modelos de vivienda más inclusivos y más independientes, como los pisos tutelados, pero es que no existen ayudas para ellos. Y la consecuencia que tenemos, pues como les decía antes, están en sus casas con sus familias y sin ningún empleo ni ningún desempeño laboral. Envejecimiento. Partamos de la base que la primera persona con TEA diagnosticada en la historia aún está viva. Tiene 83 años. Por lo cual no hay experiencias de envejecimiento. Ahora mismo las personas con más edad que nosotros identificamos en nuestro país están en el torno a 55, 56, 57 años. Pero es verdad que en unos años tendremos una masa importante de personas con TEA que entran en el ámbito de envejecimiento y que no tenemos no solo ni apoyos, ni recursos, ni proyectos, ni servicios. Es que no tenemos ni la experiencia donde ampararnos, ¿no? Es un tema que en los próximos años será bastante clave si no nos anticipamos socialmente. Salud y sanidad.
Por un lado, es importante hacer procesos específicos para personas con TEA. Cosas tan lógicas como los tiempos de espera, las personas con TEA no las comprenden. Cosas tan importantes como la salud bucodental, pues por ejemplo, cuando a una persona con TEA le tienen que hacer una extracción, le tienen que dormir entero. Aprovechemos el dormirle para extraerle una muela y para algo más. No le durmamos cada vez que tenemos que intervenirle. Bueno, esta falta de procesos lo que está haciendo es que las personas con TEA y sus familias se están derivando a servicios privados. No van a la sanidad pública, porque no les atiende. Sí que es verdad que tenemos algún ejemplo, como aquí en Madrid, el Amitea, que le señalamos sin duda como ejemplo de buenas prácticas y lo señalamos de Autismo España en el ámbito internacional. Es un servicio específico de atención sanitaria en el Gregorio Marañón, que hay especialistas de autismo y que están haciendo desde la detección y el diagnóstico hasta esa atención especializada. Bueno, pues nuestra demanda es sin duda que se atiendan este tipo de unidades de referencia en el resto del territorio, que no tengan que venir del resto de territorios aquí, entre otras cosas porque colapsa. Investigación y formación, como les decía antes, no hay investigación prácticamente, solo la que se hace en el tejido asociativo, y estamos teniendo temas tan sangrantes como la utilización del MMS, que es una pseudología para la intervención con el autismo. Mucha pseudoterapia, las familias al final acuden a la desesperación y a soluciones que parecen milagrosas y al final son estafas que al final acaban con su esperanza y acaban con su economía, ¿no? Sí que es verdad que se ha sacado una estrategia en contra para combatir las pseudoterapias y nosotros estamos contentos que se ocurra en el ámbito español. Pero es verdad que si no hay una investigación sobre las buenas prácticas no podremos ni discriminar cuáles son las pseudoterapias o cuáles son las buenas prácticas respecto a las que no. Formación del profesorado, del ámbito sanitario, del ámbito de la justicia. En todos los ámbitos de los servicios públicos no se conoce el autismo. Como no se conoce el autismo, ni siquiera los valoradores de la discapacidad o los valores de la dependencia tienen las herramientas oportunas, por lo cual no siempre las valoraciones son las más correctas. Para empezar, es que ni siquiera se están basando en los manuales de diagnóstico actual. Y por último, sostenibilidad y servicios y apoyo a las familias. Y aquí quería pararme porque estamos en una situación de parón importante que está haciendo que sea complicado. Es decir, partimos de una base asociativa que es valiente, una base asociativa formada por familiares que ponen su empeño en dar servicios a sus hijos y sus hijas porque no lo encuentran, ¿no? Pero es que al final, cuando hay que poner en marcha un servicio, son ellos los que se endeudan con sus bienes personales para poner en marcha ese servicio educativo, esa residencia, ese servicio de atención temprana. Nos encontramos con un modelo de X del 07 del IRPF sin desarrollar, sin un real decreto que lo desarrolle, y nos encontramos una perversión importante ya en las comunidades autónomas en su aplicación. Tenemos alguna comunidad autónoma que esa base económica que se le ha inyectado lo ha destinado para pagos de personal interno y ya pagará a las asociaciones cuando pueda. Eso está ocurriendo ahora mismo. No tenemos el desarrollo del 07 del impuesto de sociedades, pese a que está en el presupuesto general del Estado, que sería de gran ayuda. Qué mejor enfoque que las empresas estén ayudando y hagan su RSC a partir de aquí. Tampoco hay un desarrollo. Tampoco hay una reserva social exclusivamente en algunas comunidades para que los servicios se den desde el ámbito asociativo, por lo cual estamos entrando en competencia con empresas del ámbito lucrativo. Es decir, que los servicios de atención temprana o los servicios de centro de día estamos compitiendo con grandes empresas. Por si fuera poco, el IVA se nos pone en contra, porque no nos podemos desgravar el IVA que se nos repercute en las facturas. Las familias tienen limitaciones grandes en el acceso al crédito. ¿Por qué tienen limitaciones de acceso al crédito? Porque no tienen forma de aval, a no ser que avalen con sus bienes personales, y eso está ocurriendo ahora mismo. Oye, pues desde los recursos financieros que tiene el Estado no estaría mal contemplar algo a nivel social, porque si tenemos que poner en marcha los servicios, porque no hay prestación de servicios, si las familias se tienen que endeudar para hacerlo y encima nos estamos jugando que nos hipoteque en nuestra propia casa, hombre, pues no es de recibo atender así a ciudadanos de pleno derecho. Y por último, tenemos encima de la mesa ahora mismo una subida de convenio laboral que celebramos porque es de derecho para los trabajadores, pero que no se está poniendo medidas de la Administración Pública para paliar la subida de convenio.
Si esa subida de convenio no se absorbe de la administración pública, vamos a reducir los servicios. Porque con el mismo fondo económico tendremos para pagar a menos profesionales y menos horas de servicio. Es decir, que al final estamos en una situación bastante precaria para atender a un colectivo que no deja de subir, que no deja de aumentar y que estamos muy desbordados para atender. Para terminar la presentación, creemos que no hay otra manera de avanzar en todas las problemáticas que estamos exponiendo que no sea poner en marcha esa planificación, ese plan de acción que depende de esa estrategia de autismo, que tiene medidas en todos los ámbitos que acabo de decir, y que es verdad que hay medidas en el ámbito estatal y otras medidas en el ámbito autonómico por la transferencia de competencias. Pongámonos todos de acuerdo y pongámonos todos a poner este plan de acción en marcha, que ya lleva un atraso de cerca de 4 años. Y para terminar la presentación, pues el día 2 de abril es el Día Mundial del Autismo, que lo haremos en el Congreso de los Diputados y ya estarán disueltas las cámaras, pero bueno, quedan invitados a estar con nosotros y esperamos que nos puedan acompañar. Es una campaña que viene desde Autismo Europa, que nos está invitando a que cambiemos las dinámicas de atención al autismo. Les invito a todos ustedes, señorías, a que cambien las dinámicas de las políticas sociales de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jesús García Lorente, director general de la Confederación de Autismo España. Pasamos al turno de los diferentes grupos parlamentarios, empezando por la intervención del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Marcos Aguirre. Gracias, presidente. Muchísimas gracias por acudir cuando registramos desde Ciudadanos la petición para que Autismo España estuviera. Fundamentalmente lo hacíamos porque creo, usted lo ha recogido muy bien, estábamos en deuda con el conjunto del colectivo del autismo en España por algunos temas de índole legislativo, que es el que nos ocupa en esta Cámara, en el Congreso de Diputados, en los parlamentos autonómicos, hasta en los ayuntamientos, porque históricamente creemos que hay una estrategia que además está establecida en 15 áreas y 15 claves estratégicas fundamentales para el avance de la investigación y de la atención y de los servicios a las personas con TEA en todo el territorio nacional. Agradecimientos a usted, a las 76 entidades que representan y a otras personas que nos acompañan aquí hoy de la Confederación, especialmente a Ruth, que es una trabajadora incansable en los derechos desde el punto de vista también de la actualización y de los datos fidedignos, como usted ha dicho, para el tratamiento del TEA en España. Quiero empezar como usted ha terminado, recordando que el día 2 de abril es el Día de Concienciación sobre el Autismo. El anterior, no este, el anterior se hizo hincapié sobre la importancia de empoderar a las mujeres con TEA, que yo también quiero recordar que en ese colectivo de personas con TEA es uno de los colectivos que sufre probablemente seguramente una doble discriminación. Señorías, los retos del autismo, usted lo ha dicho muy bien, no afectan solamente al niño o a la niña con diagnóstico, afectan al conjunto de la familia y en esa perspectiva yo creo que los cámaras de representación de todos los españoles deberíamos de trabajar. El autismo, por lo tanto, impacta duramente en la familia y afecta definitivamente a todo ese equilibrio familiar y, como usted también ha comentado, durante toda la vida. Es decir, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de un trastorno de neurodesarrollo que se instala y estamos hablando de una condición de esa persona que va a pervivir con él toda su vida. En definitiva, el impacto del TEA es inmenso porque afecta a la calidad de vida, determinante durante toda la vida de esa persona. Y yo siempre, cuando hablo de autismo, evidentemente porque lo vivo en casa con mi hijo mayor de 15 años, siempre repito una cosa que en todas mis comparecencias, en la Asamblea de Madrid, en el Senado, algunas comparecencias que he tenido en el Congreso también, no es cierto, señorías, que las personas con TEA carezcan de sentimientos. No es cierto, lo hemos visto en el vídeo. Lloran, ríen, se alegran, se entristecen y se enfadan. Y fomentar el conocimiento sobre el TEA es fundamental e impulsarlo también desde el Senado es fundamental.
para responder a esas casi 500.000 personas con TEA en España y para responder también a las familias que viven en esa realidad. Para Ciudadanos, el único paradigma válido en un Estado de Derecho es que la vida independiente es el modelo de la vida independiente, un modelo donde la persona con TEA ejerza su capacidad de elección como ser humano y ciudadano, sin olvidarnos, esto quiero también poner el acento, a las personas con TEA, sin olvidarnos de las personas con TEA que tienen grandes necesidades de apoyo, que también son olvidadas muchas veces en la asistencia. Para Ciudadanos es importante que esa asistencia y ese cuidado personal, como un derecho fundamental que asiste en la Convención, se transforme en algo real. Me gustaría trasladarle dos cuestiones importantes. Usted ha hablado de la estrategia. De la estrategia nace una iniciativa que es el Centro de Referencia en Autismo, que finalmente no se va a instalar en León. Y esto es un poco el juego del ping-pong. Primero es el Partido Popular, luego el Partido Socialista, usted lo ha dicho, no sé si después va a ser el Partido Popular o va a ser el Partido Socialista, pero al final el CREATEA, que era un centro de referencia de autismo en León, no se va a abrir. Pero es que estamos en deuda con la Federación porque la estrategia española en trastornos del espectro del autismo tampoco se va a poner en marcha. Yo tuve aquí la oportunidad, a la anterior ministra, acabamos una legislatura un poco extraña con dos partidos políticos en el Gobierno de España, no se puso en marcha, ni con la ministra tampoco, que acaba o que está en funciones hasta que se celebren los nuevos comicios. Por lo tanto, me gustaría saber cuál es su valoración de la Federación de que CREATEA finalmente no se ponga en marcha y cuál es su percepción sobre que esa estrategia de trastornos del espectro del autismo sea un papel volante entre determinadas áreas del Ministerio. No sé si ahora está en Hacienda, luego está en Sanidad, y si realmente se va a poner en marcha alguna vez. Se lo debemos, insisto, a las personas con TEA en España y se lo debemos a las familias con TEA en España. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Marcos Arias. A continuación tendría la palabra el Grupo Parlamentario Nacionalista, Partido Demócrata, Agrupación Reña, Independiente, Coalición Canaria, pero creo que no está. Pasamos, por lo tanto, al Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra la senadora Aedo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues al señor García Lorente agradecerle que esté aquí, agradecerle su intervención. Yo tengo cierta relación y conozco el trabajo de APNAVI, o sea que es algo muy local, pero bueno, es conocido. Ha tenido usted, yo creo que una exposición muy clara en la que nos ha dejado tres cuestiones que me parecen muy importantes, que es lo que es la situación, que es lo que nos permite valorar y evaluar y poder ir adelante. Lo que es su trabajo en el día a día, que también me parece fundamental. Y luego yo en mi intervención antes de oírle le iba a decir quiero propuestas concretas, pero le agradezco también que me ahorre la pregunta porque ya las ha hecho. Es cierto que nos ha hecho propuestas concretas en legislación, que yo creo que todos los grupos tendremos que tener en cuenta, pues lo que he hablado, por ejemplo, con esos temas de empleo y demás, y que además sí se sustentan en lo que puede ser el ámbito estatal. Ha hecho otro tipo de demandas concretas que yo creo que cada uno de nosotros tendremos que pinchar en nuestras comunidades autónomas, porque también sabe que hay determinadas propuestas que el ámbito competencial es el que es, pero se agradece que nos digan y saber también que las diferentes asociaciones que trabajan el mundo del TEA, pues están de acuerdo en determinadas cuestiones que son fundamentales al final para mejorar la calidad de vida tanto del que padece ese trastorno como de todos los que le rodean, ¿no? Y finalmente, solo quería decirle que, hablaba de una planificación global del 2015, hablaba que entendía que el marco normativo a nivel teórico ya estaba por lo menos cubierto, entonces entiendo que lo que nos solicita es, bueno, a grupos como el mío, que somos pequeños, seguimiento por parte de lo que vaya a hacer el Gobierno en su momento e intentar pinchar. Y me gustaría, yo no puedo hacer mucho más que seguimiento e intentar saber si realmente se hace un plan de acción, si hay presupuesto suficiente, etcétera. Sí me gustaría saber realmente qué le diría al Gobierno, sea el que sea. Gracias.
Muchas gracias, senadora Edo. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el senador Martí de Loceu. Sí, gracias, presidente. Pues agradecer al compareciente su presentación. A mí me gustaría referirme a un par de conceptos que van apareciendo reiteradamente en todas las comparecencias que hemos ido trabajando en los últimos meses, que es lo que tiene que ver sobre todo con la educación inclusiva. Me parece que ahí el Estado español tiene muchos deberes y como mínimo las referencias en los últimos informes de los comités no son muy halagüeñas en ese sentido. Luego se ha referido también a este concepto el compañero de Ciudadanos en el grupo mixto, lo que se refiere al concepto de autonomía personal como derecho fundamental, que me parece imprescindible para entender un poco también la situación de las personas que están sufriendo del TEA. Y luego, en lo que se refiere a las iniciativas parlamentarias, a la acción política que se espera de los grupos parlamentarios, usted se ha referido sobre todo a lo que se refiere a cuestión de empleo, pero luego ha hecho referencia a cuestiones un poco más concisas sobre la aportación del 0,7% del IRPF, también en el impuesto de sociedades, y se ha referido también al IVA. Entonces, no sé si sería posible desde la entidad, la confederación que representa, pues que nos hicieran llegar de forma más detallada cuáles son las propuestas concretas para poderlas trabajar en un futuro con el resto de los partidos políticos y de los grupos parlamentarios aquí representados. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, senador Martí. Tendría la palabra el Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Común Podem Marea, que si no me equivoco no está. Cuando tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, el senador de Lara Guerrero. Gracias, señor presidente, y gracias, señor García Lorente, por su prolija y reivindicativa exposición. Podríamos estar casi horas debatiendo, incluso en clave política, con usted, porque ha introducido, ha incorporado ideas, planteamientos que son opinables desde el más absoluto de los respetos hasta el punto de vista político, lógicamente, pero bueno, también uno agradece la valentía de este caso justificada y manifestada por usted y por todo lo que representa. Casi todos conocemos algún caso, al menos, de una persona con TEA en nuestro entorno más cercano. En el caso de quien le habla, le podría decir que incluso como profesional, soy pedagogo terapeuta, también podría hablar con cierto conocimiento de causa y con conocimiento de muchos más casos. Podríamos negar la mayor, pero nunca se puede negar la mayor cuando hablamos de temas sociales. No sé si ha pronunciado usted la frase hay que cambiar o mejorar las políticas sociales de este país. Yo lo aseguro por la edad, que ya tengo perspectiva temporal para reconocer lo mucho que se ha evolucionado en materia social en este país, lo muchísimo, pero claro, no solo que nunca llueve a gusto de todos, sino que siempre, evidentemente, estamos en situación de exigir más y mejor en lo que respecta al campo, al inmenso campo de las discapacidades. A mí siempre me ha preocupado los problemas relacionados con el desconocimiento, la falta de diagnósticos certeros y la angustia que las he vivido muy de cerca, como ustedes, de las familias afectadas. Situaciones de verdad absolutamente, yo diría casi aberrantes, porque no es justo que una familia sufra desde la soledad la situación en que se suele vivir por tener en su seno un familiar dentro del espectro del autismo. Al socaire de una integración malentendida, es verdad, lleva usted razón, que hay una desatención fáctica de los chicos con TEA desde el punto de vista, por ejemplo, educativo. ¿Dónde está el nivel? ¿Dónde está el listón? Pues la verdad es que es complicado, porque ahora mismo en este momento concreto, en este momento coyunturalmente interpretado, hay un sector de la discapacidad que se inclina por la supresión y la integración absoluta de centros ordinarios de personas con discapacidad y hemos visto manifestaciones como la de Valladolid este fin de semana donde se dice todo lo contrario. Y aquí hemos votado favorablemente todos los grupos políticos unánimemente por la tendencia a la integración, a la inclusividad, a la inclusión educativa plena, salvo casos absolutamente excepcionales donde se requiere una ultra especialización.
pero para que también usted conozca lo que ha ocurrido en este mismo Parlamento, donde el principio sugerido por el CERMI, ahora atacado, por decirlo en términos coloquiales, por determinado mundo asociativo, hemos apostado siempre por la tendencia a la inclusión plena, hablando, repito, de inclusión educativa. El alumno, además, TEA, es un alumno que requiere una atención, como usted sabe infinitamente mejor que yo, muy personalizada, en el tenor que nos manifestaba ya el profesor García Hoz hace muchísimo tiempo, porque no hay dos personas con TEA que sean idénticamente iguales, casi ni siquiera análogas en muchas ocasiones, repito, recogiendo también sus palabras. Nuestra oferta educativa pública, por tanto, sería mejorable en calidad o también en magnitud de la oferta. Sería una pregunta que ya pongo encima de la mesa. A mí me preocupa, lógicamente, el volumen de ese 20% de población educativa del que usted hablaba, si no he recogido mal la cifra, ¿verdad? En fin, reconozco la labor de la Confederación, de su Confederación y del mundo asociativo en general, que en este caso de ustedes es de los más activos. Y se me ocurren muchas preguntas. Trataré de, sin que me llame la atención el presidente que está haciendo gestos con la cabeza, de suscitar las más clave y pasaré de largo por aquellas que han sido comentadas tanto por usted como los intervinientes que me han precedido en orden de la palabra. Cuando hablamos de diagnóstico precoz, por su conocimiento empírico de esta realidad, ¿a qué edad o en qué edad del chico tendría que sonar las alarmas para que los padres pudieran recabar un diagnóstico adecuado? ¿Quién si no, sino los padres como intervinientes directos de las situaciones? Iba a hablar de los casos y datos conocidos de abusos y acoso, que me preocupa, pero también del fracaso y abandono de la escuela, que también está demostrado de niños TEA, ¿verdad? El concepto de accesibilidad. O sea, se ha hablado poco aquí esta mañana, hasta ahora, de la accesibilidad. Es tan extenso el concepto que podríamos estar hablando aquí horas y horas hablando de accesibilidad. ¿Está suficientemente desarrollada la normativa existente y, lo más importante, está debidamente aplicada en relación con las personas con TEA en todos sus ámbitos? Repito, hablo de accesibilidad. Salvo los grupos de autoayuda, que los hay y yo siempre los he aplaudido, ¿están bien catalogados y disponibles los recursos que en forma de apoyos eficaces pueden servir para paliar el estrés de las familias en las que tan pocas veces se piensan o pensamos? Usted ha hablado de políticas de investigación, pero me interesa hacer una pregunta muy directa. Usted ha hablado muy negativamente de los niveles de investigación en este ámbito, en este aspecto en España. ¿Cómo estamos en comparación con el resto de países europeos? También me interesaba hablar de las pseudociencias y pseudoterapias, pero, en fin, ya hablo de usted y paso de lejos. ¿Visualizan ustedes en la federación o de su federación el déficit de centros profesionales especializados que se pueden estar demostrando que existen pocos o no suficientemente dotados en el mundo rural? ¿Hay una diferencia significativa entre el ámbito urbano y el rural? Vivo en el mundo rural y, por tanto, me preocupa el asunto. Coincido con usted absolutamente. El desempleo es causa de angustia, de aislamiento, de autoculpabilización, de infravaloración de sí mismo de la persona TEA. No podemos hablar de integración, no podemos hablar de inclusión, de independencia, de determinación, si no lo hacemos bajo la perspectiva del empleo. Es de las cosas que más tengo seguras en el ámbito de la discapacidad. Y nos consta que la formación académica para el empleo, la formación prelaboral, no solamente para personas TEA, para las personas con discapacidad en general, no es la que tiene que ser. Se dedica poco tiempo a gastar los intereses vocacionales de las personas con discapacidad y, por tanto, TEA, y no se dan cifras precisamente dignas de aplauso en clave de empleabilidad. Usted ha dado cifras que la verdad es que son sorprendentes por negativas, lo del 80 y tantos %, ¿verdad? Pero repito, también se da. Y la culpa no es solamente de las políticas públicas, son también de las políticas privadas, si me permite el extremo. Se sigue sospechando que una persona con discapacidad, TEA o no, no es apta para una determinada función laboral. ¿Piensa usted que los centros ocupacionales, aparte de los centros especiales de empleo, son una medida propedéutica para pasar al siguiente paso, valga la redundancia, que es el sistema de empleo ordinario al que todo el mundo debemos instar? Absolutamente suscribo lo del plan de empleo, lo de los planes de empleo con apoyo.
pienso que es lo más acertado y, evidentemente, tendríamos todos los políticos que incidir en facilitar, en provocar financiación que garantice el modelo de empleo con apoyo. ¿Da en el cine, y cambio rápidamente de albarda y ya voy terminando, señor presidente, el cine y la televisión información ajustada o deformada de la realidad TEA? Quiero aprovechar el momento, que seguro que esta comisión suscribe unánimemente y el presidente convencido de que nos va a autorizar a hacer una denuncia pública de las burlas, de los memes sufridos hace escasas horas, memes en redes y burlas en redes, del hijo de Alfonso Cuarón, director de la película Roma, un chico de 13 años con autismo, ¿verdad?, en la ceremonia de entrega de los Óscar. Esto demuestra una desinformación absoluta por parte de la ciudadanía al respecto de lo que estamos comentando y, por supuesto, reivindico la dignidad de este chico, de su familia y de todos los chicos que pueden estar en su lugar. Le sugeriría, y nos sugeriría, que nos dirigiéramos al Gobierno para decir que se haga un estudio lo más rápido posible en relación con la prevalencia del TEA, de las personas que están sin diagnosticar, que tengamos cifras concretas, exactas y no estimativas. No hablo del envejecimiento activo necesario. ¿Qué medidas aportaría usted en materia de envejecimiento activo? Y también que nos opinara sobre el tema que he dicho de cierres de centros de educación especial o no cierres y demás. ¿Dónde nos ponemos de acuerdo los políticos cuando hablamos de integración? En definitiva, ya estoy viendo miradas y ya me callo porque iba a hablar de la aprobación y puesta en marcha del plan de acción de la estrategia española de TEA, en TEA que ya se ha hablado, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, muy agradecido por cómo nos ha sabido ilustrar y podido, no basta con saber, sino también poder ilustrar lo más pedagógicamente posible en esta comisión. Gracias, señor. Muchas gracias, senador de Lara. Para terminar el turno de portavoces, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, la señora Sánchez de Plana. Pues muchas gracias. Gracias, señor presidente. Y gracias también a Jesús García Lorente. La verdad es que es un placer escucharte, Jesús, y tenerle aquí en esta comisión, en esta comparecencia. Y como hemos visto, pues muchos temas sobre la mesa, y yo le diría que un reto para todos los representantes políticos. Nos conocemos hace años y sabe que siempre he apostado por la política de llegar a acuerdos. En este caso, muchas de las cuestiones que se han planteado son de índole autonómica, otras de índole estatal. Y, desde luego, los que estamos en este momento en una tarea legislativa tenemos por delante la obligación, no solamente moral, sino también la obligación diaria y profesional de llegar a acuerdos, en este caso en beneficio de todo el colectivo de personas con trastorno de espectro autista. Lo cierto es que mi grupo quiere empezar dándole la enhorabuena, porque no hace mucho que se les concedió el estatus consultivo especial reconocido por Naciones Unidas, creo que fue en el año 2018 precisamente, a esta confederación, si me permite, un logro en el ámbito internacional y al mismo tiempo un reto. Me comentaba que una de las primeras cuestiones que les han planteado es precisamente cómo apoyar o cómo echar una mano en el tema del Plan África de autismo, y eso pues para una española y para mi grupo parlamentario la verdad es que quiere decir que hemos avanzado mucho, que estamos trabajando bien, y este estatus consultivo, como le digo, para nosotros un logro y un reto al mismo tiempo. De su intervención y del conocimiento de su confederación y de las entidades que representan hay muchos temas, como les decía, que nos ocupan y que nos preocupan, y en su exposición pues yo diría que ha hecho un repaso de la estrategia española para la atención a personas con TEA, porque ha tocado todos los puntos, los 15 puntos que contempla o que recoge dicha estrategia. Hemos hablado de concienciación y sensibilización social, también, como ustedes han planteado en muchas ocasiones, de la clase política. Y esto que está haciendo usted aquí hoy con su comparecencia, con su compañera también y con las personas que le acompañan de la Confederación, ese conocimiento de la realidad que muchas veces necesitamos formar a la clase política, a los profesionales de los diferentes ámbitos. Hemos hablado ya en diferentes ocasiones sobre accesibilidad. Son conocedores de que nosotros aprobamos, a proposición en este caso del Grupo Parlamentario Popular, una moción para que esos pictogramas que ayudan a todas las personas, en este caso con trastorno de espectro autista,
a poder moverse, como dicen en su manual, ellos nos dicen, necesito saber dónde estoy, dónde tengo que ir y qué se hace aquí. Esa moción que nosotros hicimos, que se deriva del trabajo conjunto y del conocimiento de la realidad, fue aprobada también por todos los grupos políticos. Volvemos al tema de los acuerdos y se quedan también sobre la mesa algunas cuestiones en accesibilidad, una propuesta que yo creo que quedará, si no me corrige mi portavoz, para el siguiente periodo legislativo, que es la modificación que proponíamos del Real Decreto 1/2013 de 29 de noviembre del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, que nosotros esperamos, como le decía, que se tramite, que es la inclusión de la tan deseada inclusión de la discapacidad intelectual en esta legislación. Investigación. Se ha hablado mucho de la investigación necesaria y más conocimiento sobre el TEA. Desde luego que en estos últimos 20 años ha habido un avance muy importante, pero como usted ha dicho, hay que seguir trabajando en esa materia porque es necesario para el tratamiento posterior y para el diagnóstico. Voy a dejar aparte el tema de la educación especial y de los colegios para el final. Como decía, ustedes plantean, si yo no me equivoco, que en atención primaria, entre los 18 y 24 meses, cuando se atiende a los niños, puede haber yo lo llamaría un cuestionario quizás, ¿no?, en atención primaria que les facilite, y hemos hablado de ello, la detención y el diagnóstico. Si no me equivoco también, lo que plantean con respecto al 6º punto de la estrategia española aprobada en 2015 de personas con TEA, la atención temprana que se extienda por lo menos, como mínimo, en todas las comunidades autónomas hasta los 6 años, y sabemos, y yo vengo de una comunidad de la que he sido consejera, en la que ahora mismo las familias están pues bastante preocupadas precisamente por ese recorte de derechos en el tema de atención temprana. Intervención integral y especializada, volvemos a la formación de profesionales en los campos sanitario y educativo, por ejemplo, y social. La salud y la atención sanitaria. Creo que ustedes lo que nos plantean es también la adecuación y también la redacción de protocolos de atención sanitaria, unidades especializadas de TEA dentro de la red pública. Nos podría pues, un poco enmarcar toda esta atención como creen ustedes que se debe prestar. La vida independiente. La verdad es que ahí habría mucho que avanzar. Es cierto que se tiene poco conocimiento y que la primera persona que fue diagnosticada con autismo, que tiene 83 años, está viva en este momento y hay mucho por avanzar. Pero yo le diría, con respecto a las personas que ya van envejeciendo, a las personas que tienen, en este caso, trastorno de espectro autista y que ya pues están en algunos centros de atención dentro del territorio español, ¿tienen ustedes alguna propuesta concreta en el tema de envejecimiento? Sería... en este caso la atención en centros residenciales con apoyo, habría en este caso que seguir con centros específicos, formación de profesionales. Como también ha dicho, muchas de las personas mayores siguen viviendo en el domicilio, por tanto el apoyo a la familia, otro de los puntos importantes de la estrategia, sigue siendo fundamental, puesto que estas personas, como digo, en su mayoría siguen residiendo en el domicilio. Y por último, el punto de calidad, sostenibilidad y equidad en los servicios, que sería el punto 15 de la estrategia. Sé que ustedes plantean como una reivindicación para estos 15 puntos de la estrategia española el plan de acción. ¿Nos puede informar en este momento si en estos meses se ha avanzado en el plan de acción, si hay alguna propuesta que se haya consensuado con ustedes, que hayan trabajado actualmente con el Gobierno? La necesidad de atención temprana en todo el territorio nacional y su inclusión en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, creo que es otra de sus propuestas. También nos gustaría a mi grupo parlamentario que nos pudiera ampliar alguna información al respecto. Ha salido ya sobre la mesa una propuesta que fue del Partido Popular, que era establecer el Centro de Referencia de Autismo en León. Sé que el Ayuntamiento de León ha aprobado una moción, en este caso apoyada, según mis datos, por todos los grupos parlamentarios. ¿Tienen ustedes datos sobre ese centro de referencia que se convirtió en un centro de personas mayores, pero parece que hay espacio para realizarlo tal y como nos comprometimos nosotros cuando estábamos gobernando? Y una última cuestión. Respecto a la Ley 43/2006 para la mejora del crecimiento, hemos hablado de empleo en varias ocasiones, el empleo para personas, en este caso, con trastorno del espectro autista. No está incluido dentro del objeto de aplicación, en el artículo 2.2, el tema de las personas con autismo.
Se les aplica toda la normativa posterior a esta materia y simplemente, bueno, como ya veo que nos hemos quedado sin tiempo, darle las gracias de verdad a don Jesús por su trabajo, por el de todas las entidades que representa, a las cuales muchas de ellas conozco y reconozco, y mi enhorabuena por el impulso y por el trabajo que hacen a diario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Sánchez Aplana. Ya para finalizar la comparecencia, por un tiempo, decía, no superior a 10 minutos. Es complicado, la verdad es que daría para seguir las preguntas, daría para seguir con una segunda sesión de la comisión, por lo menos, pero bueno, le rogaría que en la medida de lo posible sea capaz de resumir las respuestas a las preguntas y cuestiones que han formulado los diferentes grupos. De acuerdo, presidente. Muchas gracias. Señorías, agradecerles su interés por la situación de nuestro colectivo y, pese a que estamos prácticamente terminando la legislatura, su apuesta por mejorarnos, y eso es de agradecer, Han salido temas muy importantes, voy a intentar tocar por lo menos los más troncales, y si hay algo que no respondo, por supuesto, que nos tienen a su plena disposición. Empezando por ese plan de acción de esa estrategia que nunca vemos la luz. Se ha ido trabajando con los diferentes gobiernos desde 2015 y hay un borrador, hay un texto ya de plan de acción, consensuado con todo el tejido asociativo y consensuado casi terminado con el Ministerio, ¿no? Con el Ministerio de Servicios Sociales. Ese borrador se ha girado por todos los ministerios que también les compete, como puede ser Educación, como puede ser Empleo, como puede ser Justicia, etc. Hay una devolución favorable, con algunas aportaciones, como es lógico, y está parado ahora mismo, o así nos comunican, en Hacienda la cuestión de los presupuestos, como suele ocurrir. A los diferentes gobiernos siempre le hemos propuesto lo mismo, de Confederación Autismo España, y seguiremos reclamando lo mismo. Es una estrategia con 15 puntos. Es una estrategia que abarca todo el ciclo vital de la persona con TEA en todos sus ámbitos. Y es un plan de acción que tiene, si no recuerdo mal, más de 120 acciones. O sea, es un plan de acción muy ambicioso, muy complejo y muy completo. Pongámosle timing, pongámosles fechas de ejecución, prioricemos. Nosotros ya hemos interlocutado con el Ministerio y hemos dicho qué acciones son prioritarias y urgentes para las personas con TEA. Que entendemos que poner en marcha todo el plan a la vez es una cuestión presupuestaria hasta complicada de calcular, y eso lo entendemos, si somos razonables desde el colectivo, pero es que hay que empezar. Es que el problema es que no se empieza. Hay que aprobar ese plan de acción, hay que ponerle al lado un timing de ejecución con los temas prioritarios, que ya también los hemos pasado. También hemos pasado un análisis competencial de cada una de las medidas, que compete al Estado, que compete a las comunidades autónomas y que compete a cada uno de los ministerios. Por lo cual es una cuestión simplemente de priorizar esas acciones, de presupuestar esas acciones y de ponerlo en marcha. Creemos que la manera de sacarlo es con un timing, a 8 años, a 5 años, a 10 años, seguramente llegaremos a un acuerdo, pero pongámoslos en marcha. Otro tema que ha salido, que es el del centro de referencia de León, que varios grupos nos han hecho la propuesta. Bueno, el centro de referencia de León salió fundamentalmente del anterior gobierno como propuesta, digamos, de desbloqueo de este propio plan de acción. Ese plan de acción no salía, ese plan de acción seguía bloqueado, y se ve una manera de empezar a caminar poniendo en marcha este centro de referencia, un centro de referencia que iba a dar respuesta al ámbito de la investigación y de la formación, que era uno de los bloques que exponía antes. Nosotros hicimos un conteo aproximadamente de esas acciones que se podrían desarrollar dentro de este centro de referencia, estábamos en torno al 37-38% de la globalidad de acciones de ese plan de acción contenidas en el centro de referencia. Por lo cual vimos con buenos ojos que se pusiera en marcha un centro de referencia. Insisto, nuestro ánimo no es que se ponga en marcha un bloque de ladrillos para investigar y formar. Nuestro ámbito es que se investigue y se forme. Si es un ámbito de un centro de referencia, estupendo. Si es en otro ámbito, estupendo, pero que se haga, porque si este centro de referencia finalmente no sale, que parece que no va a salir, porque ya se ha destinado a mayores, aunque todavía quedan pasos por dar. El Ayuntamiento de León tiene que cambiar el uso del suelo, etc. Pero bueno, que nuestro ánimo, insisto, no es el empecinamiento que haya un centro de referencia destinado al autismo, es que se investigue y que se forme a los profesionales que están atendiendo a las personas con TEA. Y si es desde otro ámbito, estupendo, pero
Si no se tiene estrategia, si no se tiene plan de acción, si no se tiene centro de referencia, se tiene, como decía bien el portavoz de Ciudadanos, una deuda. Una deuda con el colectivo que al final pues no llegamos a ningún sitio y seguimos teniendo los mismos problemas que hace 4 años. No quiero dejar de tocar un tema complicado y un tema complejo, que es la educación. Y ha salido prácticamente en todas las intervenciones de los portavoces. Nosotros desde el colectivo del autismo lo primero que tenemos que hablar es de diversidad. El colectivo de las personas con TEA es muy diverso, como decía bien el portavoz del Grupo Socialista. Y no podemos generar una única alternativa o una única metodología de intervención para todas las personas con TEA. Dicho lo cual, la inclusión es un derecho de las personas con discapacidad y de las personas en general. Pero la inclusión, la seguridad, la calidad educativa, si solo nos basamos en un debate que será estéril, que será cerrar o abrir los centros de educación especial, nos perderemos lo importante del debate, que es la metodología. Insistimos que nuestro ánimo no es de qué color sea el ladrillo, sino lo que ocurre dentro. Lo que ocurre dentro. La Convención de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2, habla de ajustes razonables y creemos que es uno de los elementos fundamentales a debatir. Ahora mismo hay un debate centrado fundamentalmente en lo normativo jurídico. La Convención, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución, jurisprudencia constitucional, jurisprudencia de la Audiencia Nacional, y podríamos seguir hablando en ese debate. Pero no hay un debate en lo metodológico. Y las personas con TEA y sus familias están esperando a que les digamos en qué vamos a mejorar la metodología de su intervención educativa. Y eso no se lo estamos diciendo a nadie. Les estamos diciendo que vamos a optar por un modelo de escolarización o otro. Nuestro ánimo es que tiremos de innovación, que seamos creativos, que veamos que a lo mejor una modalidad de escolarización no es suficiente, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Nosotros tenemos modalidades de escolarización que nos están funcionando, como son las aulas estables, y se ponen en marcha correctamente. En definitiva, tengamos en cuenta que la metodología es lo que hay que hablar, y eso no lo hemos tenido en cuenta. El día que se abra el debate de qué metodología aplicar para que las personas con TEA tengan una educación de éxito, será mucho más fértil y más fructífero ese debate, porque si empezamos a prescindir de recursos y no estamos teniendo en cuenta las posibles consecuencias de fracaso escolar, de abandono escolar, de bullying, de acoso, pues lo que está ocurriendo es lo que estamos viendo en las calles, que las familias se manifiestan. Pero se manifiestan por un ánimo muy básico, que es la protección de sus hijos. La respuesta, por tanto, está en que hablemos de metodologías, que hablemos de esos ajustes razonables que se tienen que producir y, por supuesto, que tengamos un sistema educativo que hay que evaluarle y cambiarle en su globalidad y que sea plenamente inclusivo en todos los sentidos. Pero, insisto, la inclusión educativa no garantiza una educación inclusiva. Poner una persona con TEA en un aula sin los apoyos necesarios no nos va a garantizar una inclusión efectiva y una educación de éxito. Más temas que hemos ido tocando. Hablábamos del diagnóstico precoz. Bueno, pues las primeras señales se están detectando entre los 14 a 18 meses, las familias. Hablábamos antes que la primera consulta se está pasando a los 22 meses y el primer diagnóstico a 3 años. Señalarles, presidente, me dice cuando terminamos. Señalarles que, por ejemplo, hay un proyecto piloto en Burgos, y es piloto, que está tratando de hacer una metodología de detección neonatal temprana a los 6 meses. Solamente es un proyecto que se está desarrollando aquí en Atlanta, o sea que es una de las cosas que no se conocen y que deberíamos conocer en este país como ejemplo de buenas prácticas en el tejido asociativo, y es fundamentalmente con un screening visual. Está demostrado que las personas con autismo, una de las primeras señales es que dirigen la mirada a sitios diferentes a los cuales la destinan las personas neurotípicas, ¿no? Bueno, pues estamos en este proceso y vuelvo a reiterar, y menos mal que el IRPF lo está recogiendo, porque si no, no habría investigación aquí tampoco. Hablábamos de la comparada investigación con el resto de países. Los países que están más en la vanguardia de la investigación
pues son Estados Unidos, Reino Unido y en buena medida Australia. Al final el arco angloamericano es el que está liderando la investigación, sobre todo en el ámbito científico. Es verdad que la Comisión Europea emprendió un proceso de investigación global, que es el proyecto ACEU, que está liderado por el Instituto de Salud Carlos III, es decir, que lo estamos liderando desde España y que hay que ponerlo encima de la mesa. Y el resto de países europeos, pues tampoco podríamos destacarlos en investigación. Es así. O sea, no es que estemos por encima ni por debajo de la media, estamos igual que en el resto de Europa. Y es más, en intervención, quizá estamos mejor que la media, ¿no? Accesibilidad universal. Bueno, pues es verdad que hablar de accesibilidad es mucho más que hablar de accesibilidad física y sensorial. A nosotros nos toca la accesibilidad cognitiva y es verdad que es esencial regular los sistemas alternativos de comunicación y regular la accesibilidad. Ahora mismo tenemos como recurso la lectura fácil, pero tenemos como recurso los sistemas pictográficos. Y es verdad que eso debería ser una señal de alarma para nosotros, porque al no estar regulados los sistemas pictográficos, en cada uno de los territorios se está desarrollando de una manera. Es como, por irme a un ejemplo simplista, es como si estuviéramos generando diferentes señales de tráfico en diferentes territorios diferentes. No sabríamos conducir en otra zona, ¿no? Pues eso está ocurriendo con los sistemas pictográficos. Entonces, sí que sería necesaria y urgente una regulación a nivel estatal, incluso a nivel europeo, porque al final la movilidad debe garantizarse en todos los territorios, ¿no? Mundo rural, pues totalmente de acuerdo. Es que si estamos en déficit de servicios y de apoyos en las provincias, en el mundo urbano, en el mundo rural prácticamente no hay. Eso está llevando a un desarraigo y una deslocalización de las personas con discapacidad y de las personas con autismo en este caso. Es verdad que a la vez que está, porque decíamos, llevamos una trayectoria importante en servicios y en apoyos sociales. Es que esa trayectoria nos está pillando justamente con el crecimiento de nuestro colectivo. Entonces, tiene que cambiar, esos servicios sociales tienen que cambiar con la rapidez y urgencia suficiente. Y me explico. Los adultos que tenemos ahora no son los adultos que vamos a tener, que ya estamos teniendo. Si el 90% del colectivo que nosotros agrupamos es menor de 30 años, que ese es el dato, con una intervención adecuada, con una intervención mejor, vamos a tener adultos mucho más independientes, con mucha más capacidad de empleo, con mucha más capacidad de vivir independientemente. Es decir, que los recursos y los apoyos que tenemos generados para los adultos, en buena medida no nos van a valer. Por eso, pese a que se ha avanzado socialmente, y menos mal, porque estas personas antes estaban recluidos en sus casas, menos mal que hemos avanzado socialmente, tenemos que ser muy rápidos a la hora de generar apoyos y recursos que sean esenciales. Y es complicado por la estructura que tenemos. Están descentralizados determinadas competencias y eso hace, ¿qué voy a contar yo?, que sea más lento toda esta puesta en marcha, ¿no? Pero es verdad que desde el 2003, de la primera iniciativa parlamentaria, a 2019 que estamos compareciendo, oye, pues algo podríamos haber hecho. Empleo. Y si quieres, presidente, termino con este ámbito fundamental. Empleo. Los centros ocupacionales son necesarios, sobre todo para los más gravemente afectados. Centros especiales de empleo, efectivamente, como una medida transitoria para el acceso de empleo ordinario, estupendo. Que una persona con TEA que tenga las capacidades y la preparación laboral oportuna, que no la tienen, porque no hay formación para el empleo, efectivamente. Todas las medidas para el empleo es ya para la inserción laboral directa. No hay una formación prelaboral ni un acompañamiento anterior. Tengan que estar en un centro especial de empleo hasta los 65 años, pues deberíamos intentar evitarlo, deberíamos intentar crear empleo ordinario. Estamos hablando de inclusión, hablemos de inclusión también en el ámbito del empleo, no solo en el ámbito de la educación, que es necesario. En los medios de comunicación, pues deberíamos empezar por tomarnos más en serio la demanda que Autismo España lleva haciendo años, que es que cambie cómo se define el autismo en la propia RAE, que es que habla de las personas que se aíslan conscientemente de la realidad. Conscientemente de la realidad. O sea, yo me aíslo de la realidad porque yo quiero aislarme de la realidad. Es verdad que bueno, hemos tenido muchos debates sobre esto y es verdad que bueno, la explicación que se nos da es que es el uso cotidiano en la calle. Pero eso se nos está poniendo muy en contra, porque los medios de comunicación, cuando utilizan la palabra autismo, lo están utilizando con este sentido peyorativo.
Bueno, es que gobierno tras gobierno todos los gobiernos son autistas. No escuchan a la ciudadanía, todos los gobiernos son autistas. Eso es lo primero que te dicen los medios de comunicación. Bueno, nuestra responsable de comunicación está aquí y ya está cansada de mandar demandas continuas a los medios de comunicación. Bueno, pues cambiemos eso. Se han cambiado muchas cosas. Menos mal que a las personas con síndrome de Down ya no se les llama mongoles o mongólicos, ¿no? Eso hemos avanzado socialmente. Avancemos en esto, ¿no? Los medios de comunicación, es verdad que no hay desinformación absoluta, que ya sabemos cómo funcionan y hacen lo que pueden, ¿no? Más temas. La detención. Efectivamente, el MCHAP sería muy fácil. Es una decisión de la Comisión Territorial que se implante en pediatría. Así de sencillo. Y es un tercio de una hoja que se pasa con las familias. No termina aquí. Después hay que derivarlo a los servicios especializados y que se haga un diagnóstico, etc. Pero que en comunidades autónomas se esté pasando y entre nuestras comunidades autónomas no, pues no deja de ser una descoordinación territorial más que otra cosa, ¿no? La atención temprana sí que para nosotros sería importante que se regulara dentro de una ley de atención temprana para incluirlo dentro de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Creemos que sería una medida importante para empezar a crear y a homogeneizar la atención temprana que tan descontrolada está, ¿no? Y por último estábamos hablando de vida independiente y termino, presidente. El envejecimiento de las personas con TEA. Bueno, pues propuestas. Cuando una persona con TEA llega a los 65 años, lo que no podemos es desarraigarla y no podemos dejarle de prestarle los servicios que está recibiendo. Por lo cual, el sistema de protección a las personas mayores debe tener en cuenta las especificidades de las personas con TEA y las especificidades de otras discapacidades, que en ese sentido estamos igual, ¿vale? Entonces, que se les siga prestando los mismos servicios y que haya una red de servicios suficiente para que no haya que trasladarle a 200 kilómetros de su residencia, que es lo que hacemos con el resto de mayores en este país o intentamos. Y creo que hasta aquí, presidente, aprovechando que me dejas un poquito de tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jesús García Lorente, director general de la Confederación de Autismo de España. Antes de despedirle, darle las gracias por su comparecencia, por su claridad en la exposición, en nombre de todos los miembros de la mesa y del resto de los grupos parlamentarios. Y que sepa una cosa, esta comisión cuando se construyó con un objetivo. Por un lado, que los grupos parlamentarios tuviesen conocimiento de qué opinaban las diferentes asociaciones y representantes del sector, y por otro lado, que la comisión fuese un lugar en el que los representantes de los diferentes sectores de la discapacidad tuviesen un sitio de acudir. Creo que su comparecencia de hoy ha demostrado que la comisión sí que es un espacio útil. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Si les parece, reanudamos la sesión.